bien, ahí. Ahora vamos a continuar otra vez. Ok. Bueno, entonces, como estamos viendo, todo esto es lo que va ocurriendo para que justamente el aire pueda ingresar a los pulmones. Entonces, todo lo que pasa para que la caja torácica pueda contraerse. Ahora bien, en el caso de la expiración, los músculos intercostales se relajan. Se baja la costilla, o sea, las costillas bajan, el diafragma se relaja también y el tórax o la caja torácica disminuye de volumen. Y es ahí en donde el aire sale de los pulmones. ¿Está bien? Muy bien. La espirometría es una técnica que justamente se utilizó muchísimo para determinar o valorar la capacidad pulmonar que tenían los pacientes cuando estábamos con el tema del COVID. Principalmente en esa época se utilizó muchísimo y de ahí fue que la gente que de repente no manejaba o no conocía empezó a adentrarse al tema, ¿verdad? Como bien dice, es una técnica que mide los volúmenes y capacidades pulmonares para determinar realmente si estamos inspirando bien, si estamos expirando bien, mejor dicho, en este caso, dependiendo ya de eso, la fuerza de nuestra expiración principal. La regulación de la respiración. La frecuencia respiratoria en reposo oscila entre 16 a 18 respiraciones por minuto. La frecuencia y la profundidad de las respiraciones se adaptan a la necesidad de un aporte suficiente de oxígeno a las células y eliminación de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un incremento de la tasa metabólica incrementa la frecuencia respiratoria. Justamente a eso es lo que quería ir con mi ejemplo. Entonces, si la frecuencia respiratoria en reposo, porque justamente especifica allí que es en reposo, en este caso oscila entre 16 a 18 repeticiones, respiraciones por minuto, ¿verdad? Si yo estoy sentada, estoy, qué sé yo, leyendo un libro, en ese caso mi respiración es lo normal, ¿verdad? En reposo, 16 a 18, o 18, ¿verdad? Sin embargo, con altas temperaturas, por ejemplo, salgo, qué sé yo, o independientemente que sea alta o no la temperatura, salgo a caminar, salgo a trotar, me pongo a hacer ejercicio, lógicamente el corazón va a empezar a bombear mucha más, o sea, va a enviar muchas más pulsaciones porque el requerimiento va a ser mayor, ¿verdad? En ese caso, justamente, la respiración también se va a ver acelerada para que justamente pueda adaptarse a esa necesidad suficiente de oxígeno para el cuerpo. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, si yo, lógicamente a raíz de esto es que cuando nosotros estamos haciendo actividad física, las pulsaciones, la frecuencia cardíaca va a aumentar y también va a aumentar nuestra frecuencia respiratoria. ¿Está bien? Muy bien. El control de la respiración. Existen dos mecanismos principales del control. El control nervioso, que es el responsable de la ritmicidad de los ciclos respiratorios. Y el control químico, que es el que modifica la frecuencia y la profundidad respiratoria. Muy bien. Acá, cuando menciona que el control nervioso
es el responsable de la ritmicidad de los ciclos respiratorios, la constancia de la respiración, el ritmo. De repente no es lo mismo respirar a respirar normal, ¿verdad? Entonces, de esa ritmicidad, de ese ciclo, se encarga nuestro control, o sea, el control nervioso es el responsable de esa ritmicidad. Y el control químico es el que modifica la frecuencia y la profundidad respiratoria. Acá, por ejemplo, aplico otra vez lo que estábamos mencionando. Yo puedo respirar con una frecuencia de, qué sé yo, de 16 a 18 respiraciones por minuto, pero lógicamente esto se va a modificar, se va a ver alterado, va a necesitar mayor requerimiento, entonces la frecuencia se va a acelerar o va a aumentar cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, actividad física. Y lógicamente, en ese caso, si yo empiezo a respirar superficialmente, tampoco va a ser un buen aporte de oxígeno. Tiene que ser, va a depender mucho de esto también. Okay. El control químico de la respiración, que es de lo que estábamos hablando recién, es el patrón cíclico de respiración. Se puede modificar por cambios en la concentración de dióxido de carbono, de oxígeno o en el pH. Y los receptores que responden a estos cambios son los quimiorreceptores, que son las neuronas especializadas para detectar estos cambios de concentración. De concentración, cuando hablamos de concentración es la cantidad, ¿verdad? Eh, de oxígeno, de dióxido de carbono o del pH que pueda favorecer a este control químico. Y los quimiorreceptores, el que detecta que nosotros necesitamos mayor cantidad de oxígeno, es el que está conectado con el centro respiratorio por el nervio vago y glosofaríngeo. Los periféricos, habíamos visto en el sistema nervioso central, que es lo que se encarga todo acá en esta zona, y periférico, que sería ya del cuello para abajo hasta la punta de los pies. Entonces, en la zona del sistema nervioso periférico, el que controla esto es el que detecta cambios en la presión de oxígeno y en la presión de dióxido de carbono de forma directa. Y en la central detectan cambios de presión de dióxido de carbono de forma indirecta por cambios de pH, pero no detectan cambios de presión de oxígeno. Tiene otra vez, si bien es el receptor de información, también determina de qué parte a qué parte otra vez va a ir abordando. Efecto de las emociones y el dolor. El sistema límbico hipotálamo es el control, o sea, allí se encarga de controlar, del control de las emociones. Si hay un dolor continuado, de cualquier tipo de dolor, pero un dolor constante, hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Se presenta, en el caso de que se presente un dolor súbito, un dolor abrupto, puede generar una apnea temporal. La apnea es la ausencia de respiración. Las emociones como llorar también hace que aumente la frecuencia respiratoria. Hay ocasiones en las que usualmente con las criaturas suele pasar que están llorando tanto que se sienten que se ahogan, ¿verdad? No pueden respirar de tanto que están llorando. Por eso usualmente las abuelas lo que suelen mencionar mucho, que cuando el bebé está llorando demasiado, o sea, no tenés que dejar que el bebé llore demasiado porque se puede ahogar y puede suceder, la verdad, por justamente esta situación. Okay. Efecto de la presión arterial y el movimiento corporal. Los receptores de la presión son los varoreceptores. ¿Qué pasa? Hay un aumento de la presión arterial y hay una disminución de la respiración.
Se supone que cuando hay un aumento de la presión arterial, arteria era la que enviaba o conducía sangre oxigenada, ¿verdad? Si hay un aumento de la presión arterial es porque hay mayor demanda, pero en este caso disminuye la respiración. Es por eso que suele ocasionar que se acelera el corazón, en este caso va a bombear mayor cantidad de sangre, la presión se dispara y eso es lo que termina ocasionando un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular o un infarto. Los receptores de posición en tendones y músculos, que serían los propioceptores, ¿qué es lo que hace? Durante un ejercicio se produce un estiramiento de tendones y músculos y esto es lo que hace que aumente también, hay un aumento en la respiración. Porque al estirarse todo esto, lógicamente va a necesitar un requerimiento de oxígeno también en esa zona, a esos tejidos también. Entonces es ahí en donde llega sangre oxigenada para poder favorecer a esta cosa. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me están siguiendo o voy muy Sí, profe. rápido? Profesora, te sigo. Sí, Sí, profe. profe. ¿O tienen Sí, alguna? profe. Profe, la presión arterial también puede influir. Viste que, por ejemplo, a mí me agarró esa crisis hipertensiva y en ese lapso también mi tiroides subía y bajaba mi T4, mi T3, como 2 semanas así. Y podría ser, la verdad que no manejo mucho esa cuestión, pero sí, la verdad que todo se entrelaza. Ya esas vamos. Pero sí, la, ¿es por estrés tu presión, lo de tu presión o es algo más bien metabólico? No sé, yo digo que por estrés, pero así me agarró como 2 semanas nomás y subía y en el rato bajaba todo, para la siesta ya bajaba todo, o amanecía muy alto o muy bajo y para la siesta ya así, disparaba todo de mí. Ya, y tu hipertiroidismo lo que tenés, ¿verdad? Sí, T3 subía y mi T4 bajaba, o si no mi T4 demasiado subía y mi T3 bajaba, así estaba. No sabes si eso tiene relación con el estrés también. No te dijeron nada. No sé un poco. Porque ahorita que ahí empecé a tomar el T4 y ese de la presión también. Primero de 10 no me hizo nada, de 20 tampoco. Después de tomar de 50 recién se regularizó. Ya, entonces sí tiene que ver. Están entrelazadas entonces. Pero tenés que cuidarte, porque principalmente con este clima favorece muchísimo la presión alta. Pero yo nunca tuve problema en la presión encima y de la nada. Ya, y puede ser el clima. Hace mucho calor. Y muchas veces nosotros estamos muy acostumbrados a estar bajo aire, no salimos luego afuera de repente, y eso es lo que es contraproducente otra vez, porque pues ya no toleramos el ambiente. Y hay ocasiones en las que irremediablemente tenemos que salir afuera. Sí. Bueno, por último, los términos respiratorios. Tenemos a la eupnea, que es la respiración confortable en reposo. Es la respiración normal, por decirlo. La disnea, que es la sensación de dificultad para respirar. Por ejemplo, puede ser algo patológico o puede ser un ejercicio muy intenso. Hay veces que la gente dice medio disnea, no, medio apnea lo que dice la gente. Y la apnea es una interrupción de la respiración. O sea, eso puede ser voluntario o por alguna alteración o depresión en el sistema nervioso central. Pero suele decir medio apnea, dice la gente, ¿verdad? Y es disnea lo que quería decir. Pues, dificultad respiratoria es una cosa y la interrupción de la respiración es otra cosita. La hiperapnea es el incremento de la respiración en respuesta a un aumento del metabolismo. La hiperapnea es, por ejemplo, lo que nos ocurre, esa respiración
agitada cuando estamos haciendo ejercicio. La hiperventilación es un incremento en la respiración sin aumento del metabolismo. O sea, que sin que implique que yo esté favoreciendo a mi sistema cardiovascular ni nada, ¿verdad? Puede ser emocional, por un susto, o soplar un globo. Ahí, por ejemplo, tenemos una hiperventilación, un incremento de esa respiración. La hipoventilación es la reducción en la ventilación alveolar en relación con la tasa metabólica. No hay una alteración tampoco en la tasa metabólica que determine esta reducción de ventilación. Y se da usualmente con el asma. Tengan en cuenta siempre que cuando hablamos de hiper es de aumento y hipo es de disminución. ¿Está bien? Siempre van a ver hipertensión, hipotensión. A ver qué otro término, hiperventilación, hipoventilación. Bueno, esos términos, por ejemplo, tienen que ver. Hiper, entonces, aumento e incremento, y la hipo es una disminución. ¿Está bien? Muy Sí, bien. profe. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? Esto vas a usar toda la plataforma después, profe, ¿verdad? Sí. Esto ahora, ahora por ejemplo ya terminamos. Vamos a concluir la clase y yo ya voy a alzar toda la plataforma. Ya les pasé el cuestionario, así que eso ya tienen ustedes consigo. Y hasta la clase de hoy, o sea, a partir de la clase de hoy en adelante, ya sería para el examen final. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Hoy rinden su parcial. Sí, profe. ¿Ya están todos habilitados? Hoy. ¿Cómo? ¿Ya están todos habilitados? Pregunto. ¿Pagaron ya? Sí, yo sí, no sé lo demás. Yo sí, profe. Ok. Sí, profe, yo ya pagué. Ok. Sí, profe. Entonces ya les Profe, habilita una hoy. consulta. Entonces entra hasta el sistema circulatorio el examen de hoy. Sí. Está la clase anterior. Gracias, profe. Muy bien. Hay... Profe, las tareas que quedan pendientes, ¿cuándo se entrega? No, eso no se va a entregar. Eso van a tener ustedes con ustedes nomás. Eso es más bien a modo de un resumen de la clase para que ustedes puedan estudiar. Voy a cambiar la temática de esta vuelta porque hubo demasiado despelote con la entrega de los trabajos anteriores. Entonces, yo le voy a dar un tema en su momento. Ahora ni quiero luego tocar el tema para que no se confundan luego. En su momento voy a dar yo un tema que van a investigar y eso van a hacer la plataforma. Pero ahora mismo no. Ustedes concéntrense nomás en resolver sus cuestionarios para que puedan estudiar de eso para los exámenes. ¿Está bien? Dale, profe, está Sí, bien. profe. Gracias. Perfecto. Bueno, Ok, que tengan un profe. buen resto de jornada, chicos. Éxitos en sus exámenes. Hoy es Gracias, profe. sábado. El lunes, más o menos por la tarde, creo yo que ya voy a poder corregir los exámenes de ustedes. ¿Está bien? Después ya les voy a ir pasando sus notas. Gracias, profe. Perfecto. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chaucito. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.